Buenos días, nuestro equipo está conformado por Fernando Rubio Camacho, Roblero Vázquez Fulvio Legario, José Antonio Rodríguez García y el tema que nos tocó exponer, equipos y métodos de perforación. Introducción, la tecnología de construcción de pozos para la explotación de los recursos naturales presentes en el subsuelo de nuestro país han tenido un desarrollo espectacular en el transcurso de las últimas décadas. Muchos son los métodos de perforaciones que se han desarrollado como respuesta a la amplitud variedad de condiciones geológicas, el que se emplean desde rocas duras hasta materiales no consolidados. Para construir pozos destinados a la captación del agua subterránea generalmente se utilizan dos sistemas básicos de perforación, el de percusión y el rotatorio. Métodos con sistema de percusión. Este procedimiento de perforación es uno de los más antiguos que se conocen. Hace milenios que los chinos lo empleaban con éxito a pesar de sus herramientas tan rudimentarias. Gradualmente han sido desplazados por el modernos equipos de perforación rotatoria, pero aún es utilizado preferentemente para construir pozos en cierto tipo de terrenos. Pozos punta. Los pozos perforados por este método se construyen introduciendo en el terreno una punta de material resistente. Punta de pozo. La punta del pozo debe iniciarse hasta cierta profundidad de la formación acuífera y bajo el nivel freático. La parte descendente de la tubería sobre la punta del pozo actúa como un entubado protector. Los diámetros de las puntas oscilan entre 1.25 pulgadas y 2 pulgadas. El equipo usado incluye un martillo, una tapa para golpear que protege el extremo excedente de la tubería durante la operación, un tripié, una polea y una cuerda de alta resistencia. Percusión y chorro. Este método emplea dos fuerzas en combinación. Por un lado, un chorro o corriente de alta velocidad de un fluido para cavar un pozo. El chorro de fluido afloja los materiales del subsuelo y los transporta hacia arriba y fuera del agujero. Además, se emplea la fuerza de golpeteo constante de una herramienta de corte mediante un movimiento de ascenso y descenso. Las herramientas de perforación del método de percusión chorro consiste de un trepano en forma de cincel fijado al extremo inferior de una sarta de tubería. Unos agujeros practicados a cada lado de la aleta del trepano sirven como boquillas para dar paso a los chorros de fluido que mantienen limpio el trepano lubricando frío y que además ayudan a aflojar el material que se va perforando. Perforación por percusión con cable y herramientas. El método de percusión con cable y herramientas es uno de los más antiguos empleados en la construcción de pozos. Ha sobrevivido por cientos de años debido a que es útil en una amplia variedad de condiciones geológicas. Puede ser una ocasión la mejor opción y en algunos casos el único método posible a usarse. Utilizar la caída libre de una barrena pesada que va aplicando golpes contra el fondo de un agujero y penetrando de esta manera en el suelo. Los cortes retiran periódicamente por medio de un achicharrador o bomba de arena. Las herramientas para perforar y desolvar se llevan en líneas o cables separados enrollados en tambores elevados independientes. Métodos con sistema por rotación. Este sistema de perforación es una esencia, era conocido desde el tiempo de los egipcios, quienes lo aplicaron en perforaciones de rocas duras para hacer agujeros de poca profundidad en las rocas de las pirámides. El sistema rotatorio es actualmente el más utilizado, puede decirse que se ha desplazado al sistema de percusión en el transcurso de las últimas décadas como parte del desarrollo de la tecnología de perforación dentro de la industria petrolera. Barrenos manuales. El barrenado de los pozos de diámetro pequeño se efectúa comúnmente con barrenos para tierra accionados manualmente, aunque en algunas ocasiones se pueden emplear barrenos motorizados para una o dos personas. Un buen muestreo puede obtenerse reduciendo el tamaño de la barrena conforme se alcanza la profundidad deseada, reduciéndose además la energía necesaria para mover la herramienta. Es así como nos enseña aquí las imágenes y el tipo que se usa. Perforaciones con barrena de taladro sólida. La barrena tipo de taladro son usadas en secciones múltiples con continuidad en las ondulaciones laterales. Toda la barrena es rotada en sentido contrario a las manecillas del reloj. Un equipo le imprime tanto la rotación como el impulso descendente que está provocado mediante empuje hidráulico o mediante algún otro dispositivo. Perforación con barrena taladro hueca. Al igual que el método anterior, el equipo de perforación por taladro hueca con tubería
Usa una barrena acompañada por ondulaciones laterales con una cabeza cortante en su parte inferior. De igual forma, gira y aplica presión hacia abajo gracias a dispositivos mecánicos neumáticos ubicados en la superficie. Perforación por rotación y aire. El equipo rotatorio de perforación que utiliza aire comprimido como fluido de perforación constituye un avance notable de la industria de perforación de pozos. En este sistema se hace circular aire a presión por la tubería de perforación, el cual escapa por aberturas del temprano, subiendo luego por el espacio anular que rodea a la tubería. Y aquí podemos ver cuáles son los equipos que se utilizan. Y aquí en la parte derecha podemos observar también cuál es adecuado para el tipo de terreno y cuál método ejecutar. Perforación rotatoria con adm a percusión. Este método es una adaptación del método por rotación y aire comprimido empleado como técnica adicional. La introducción en el terreno de un adm en un movimiento coordinado con la perforación rotatoria normal. Y aquí podemos ver sus características del equipo con el que cuenta y cada una de ellas. Perforación rotatoria con circulación directa. El método de perforación por rotación consiste en crear un agujero mediante la acción rotatoria de una barrena y remoción de los fragmentos que se produce. Se realiza mediante un fluido que continuamente se hace circular conforme el trepano penetra los materiales de la formación. Y aquí tenemos los tipos de barrenas de dientes y barrena de insertos y su equipo que hace el movimiento. Fluidos Fluidos y aditivos de perforación. En el siglo pasado, el agua fue el principal fluido usado en la perforación rotatoria, sumando con el paso del tiempo el empleo de arcillas naturales en unión con el agua. En los sistemas modernos, los lodos son llamados fluidos de perforación debido al gran número de aditivos que pueden ser usados para proporcionar propiedades especiales a estos fluidos. Mucho del progreso en el desarrollo de los fluidos de perforación se ha desplegado en la industria petrolera, utilizándose considerablemente en la geohidrología. Tipos de fluidos. Los fluidos de perforación empleados en la perforación de pozos de agua incluyen los de base agua y los que contienen aire principalmente. Los primeros consisten en una base líquida que contiene partículas en suspensión coloide y arrastra esquirlas durante la perforación. La arcilla y los polímeros son los aditivos más usados en los fluidos de base agua y la superficiente y ocasionalmente las arcillas o los polímeros en los fluidos de base aire. El agua con arcilla como aditivo produce un fluido de perforación con una gran cantidad de sólidos en suspensión, mientras que combinada con polímeros tiene una cantidad de sólidos mucho menor. La sección del sistema adecuado de fluido de perforación depende principalmente de los aspectos: la formación o estratigrafía que se espera atravesar, el equipo disponible, el éxito en el uso de un sistema de fluido de perforación en particular depende principalmente de sus características químicas, de los aditivos seleccionados, de las características del agua y de los fragmentos rocosos perforados. Impacto de los fluidos de perforación. Como los fluidos están circulando en el pozo durante la perforación, una cierta cantidad de ellos se introduce en las perforaciones, principalmente en aquellas cuya permeabilidad es más elevada, inhibiendo una propiedad cuyo interés es primordial y por ello su empleo debe medirse adecuadamente. Por otro lado, el fluido de perforación y el fluido natural de la formación tienen propiedades químicas diferentes. Se producen reacciones que afectan la calidad del agua. Es necesario que las perforaciones preparen un fluido que produzca el efecto de sellado, pero con poca invasión dentro de la información y que además no sea muy viscoso para poder
bombear con equipo convencional. Propiedades de los fluidos de perforación. Las principales propiedades de los fluidos de perforación son densidad, viscosidad, consistencia gelatinosa, propiedad filtrante, contenido de arena, punto de cambio y capacidad lubricante. Un buen fluido de perforación con una densidad de 10.59 tiene, según el embudo de Mars, una viscosidad correspondiente a un intervalo de 35 a 45 segundos. El tiempo requerido para descargar un litro de líquido se define como la viscosidad por embudo Mars expresada en segundos. Funciones de los fluidos de perforación. Los fluidos de perforación pueden desempeñar varias funciones dependiendo de las condiciones físicas y químicas que se encuentren en la perforación de los pozos. Remover las esquirlas del fondo del pozo. En la superficie el fluido corre por una zanja apropiada hacia una fosa de asentamiento donde se depositan los cortes. De aquí se derrama a una fosa de almacenamiento donde nuevamente se eleva por recircular por medio de la bomba. Una remoción ineficiente de los cortes puede reducir el intervalo de perforación y de vida útil de la barrena y afectar las propiedades físicas del fluido e incrementar la energía necesaria para reducirlo. Conclusión. En este tema podemos observar los diferentes métodos que se pueden utilizar para hacer las perforaciones de pozos y el tipo de herramienta que es más eficiente en algunos lugares, ya que podemos encontrar en las perforaciones lechos rocosos y también sus caracterizaciones del equipo. Bibliografía: Manual de agua potable y alcantarillado y saneamiento, captación en pozos profundos de la CONAGUA.